volvamos sobre el tema. Vamos a familiarizarnos con esto que está nuevamente en el discurso de varios políticos y funcionarios, ¿no? Porque Renzo Reyardo, a quien conozco, es el regidor de la Municipalidad de Lima y también sostiene que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles, por ejemplo, que contraviene lo que dice la Constitución, porque tenemos al alcalde suscribiendo lo que ha dicho el ministro de Educación, la pena de muerte como solución al tema de la delincuencia desbocada, y eso lo proscribe el Pacto de San José del que el Estado peruano es firmante. Entonces, hablemos de eso. Hay que familiarizarnos por qué es trascendente y importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto que siempre favorece a quienes nos han hecho daño, porque hay que recordar que también la Corte ha fallado a veces a favor de condenados por terrorismo que acudieron en última instancia a la Corte Interamericana. Entonces, entendamos estos términos, estos conceptos, para también comprender la trascendencia del pacto y de estar sujetos a esta Corte Internacional. José Keklin es coordinador del Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué es el Pacto de San José? ¿Qué establece y por qué la importancia de seguir bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Creo que es muy importante reconocer efectivamente la indignación de las personas frente a estos hechos delictivos, violaciones a niñas, a mujeres, estas atrocidades que cometen los feminicidas, etc. Pero creo que esta indignación legítima debe ser canalizada institucionalmente, ¿no? Respetando el ordenamiento jurídico y respetando efectivamente, como usted menciona, los acuerdos internacionales, ¿no? El país, el Perú, se precia, o en todo caso vamos a esa idea de ser un Estado moderno, un Estado que nos enrumbamos a un segundo mundo y a un primer mundo. Tenemos convenios con la Unión Europea, y en fin, hay una serie de ordenamientos internacionales en el cual el Perú está suscrito. Por tanto, canalizar la indignación de ese modo, diciendo que hay que romper con la Corte y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece una irresponsabilidad tremenda. Este acuerdo, pues efectivamente no permite la pena de muerte, y está demostrado además, ya hay estudios, que la pena de muerte no disminuye el delito, no inhibe a la gente a cometer delitos, ¿no? Tengo la impresión que las personas que se muestran a favor de la pena de muerte y de la renuncia, de la denuncia a este Pacto de San José, creo que están mirando a otro lado, ¿no? El problema no está ahí, ¿no? Me parece que el problema está al interior del país. El señor ministro de Educación debería saber que 6 de cada 10 presos no han terminado la secundaria, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo educativo que hacer, y el señor ministro debería estar preocupado en generar estas oportunidades, por lo menos en el plano educativo, para que los jóvenes, varones y mujeres, efectivamente no sean presas o no caigan en actividades o en actitudes ilícitas, ¿no? Eso por ahora. Quisiera la precisión, porque los tratados internacionales suscritos por el Perú trascienden al gobierno de turno. O sea, ¿qué supondría abandonar el Pacto de San José? ¿Qué consecuencias tendría para que pueda aplicarse lo que no es solamente el ministro de Educación, también el presidente Pedro Castillo en su momento y varios otros, el expresidente Alan García y varios en su momento han hablado de aplicar la pena de muerte sabiendo que es inaplicable en tanto digamos, suscriptores del Pacto de San José? Sí, efectivamente, desde los años 90, desde la época de Fujimori, de hecho, muchos fujimoristas de la época efectivamente hablaban de denunciar, de retirarnos de este Pacto de San José, muchos con fines políticos, por supuesto, ¿no? Pero este tipo de acuerdos internacionales efectivamente no los suscribe un gobierno, los suscribe un gobierno a nombre del Estado peruano. Es el Estado peruano que se hace parte de esto para garantizar derechos de aquellas personas cuyo principal violador por omisión o por acción es el Estado peruano. Muchas de estas personas que hablan de denunciar, de salirnos de este pacto, probablemente en algunas otras circunstancias estarían hablando de recurrir a esta Corte para hacer valer sus derechos.
pero como se trata de otras personas, hablan, digamos, sin ninguna responsabilidad. Entonces, salirnos de estos acuerdos implicaría dejar en cierta vulnerabilidad a algunas personas que en algún punto podrían verse afectados sus derechos y que tienen que recurrir a instancias internacionales para hacer valer sus derechos, ¿no? Eso. Correcto. Y entonces, esa decisión de salir, internacionalmente, ¿cómo repercutiría geopolíticamente en el Perú? Sí, no, sin duda habría algunas sanciones, evidentemente, Claro. tendríamos que ser un país, digamos, por fuera del ordenamiento internacional. Eh, Personas que están siguiendo alguna causa o piensan recurrir a instituciones supranacionales se verían afectadas en sus derechos, ¿no? Sin duda no es la mayoría de la población, pero habrán ciudadanos que efectivamente pueden recurrir a estas instancias y se verían afectados porque solamente en último caso tendrían que aceptar lo que decida La las Corte instancias Suprema. internas. Que finalmente, Exactamente. sí, finalmente y brevemente, porque ya me debo ir al corte, pero ¿qué responderle a quienes critican que la Corte tiene un sesgo de izquierda, que en algunos fallos, es cierto, ha favorecido a condenados por terrorismo aquí en el Perú? Aquí las heridas sobre este tema están abiertas y miran claramente con resentimiento desde esa memoria histórica esos fallos de la Corte Interamericana. Mire, dos cosas. Primero, es una actitud populista y irresponsable, ¿no? Para alguien que ocupa un lugar de importancia en el manejo del gobierno del Estado peruano, no puede salir a hablar de esa manera, ¿no? Entonces, estrictamente populista, efectivista. Dos, efectivamente hay una sensación en la población de que en algunos casos se ha fallado en favor de terroristas, etcétera. Pero eso también es porque el Estado peruano no ha llevado en algunos casos los juicios correctamente, ¿no? Si internamente se siguen los procedimientos, los documentos los abogados, el debido proceso, probablemente no hubiéramos tenido esa reversión de pagar o de volver a revisar estos casos. En todo caso, lo que me gustaría decir también es que, mire, todas estas personas que cometen estas atrocidades y que queremos aplicarle la pena de muerte son hijos de nuestra sociedad, ¿no? Son personas, son peruanos, son fruto de lo que pasa en la sociedad peruana. Entonces el problema está en la sociedad peruana, el tipo de educación, las oportunidades que se generan, la oportunidad de trabajar, el tipo de empleo, el tipo de ingresos que tienen. Entonces arrojamos a los jóvenes muchas veces a un mundo sin posibilidad de trabajo decente, sin posibilidad de un ingreso decente, y muchos se ven pues obligados. No estoy justificando, pero estoy tratando de comprender que estas Que hay personas no temas son de otro estructurales. planeta. Hay temas Exactamente. estructurales Entonces, que resolver antes que querer abdicar con todas las consecuencias que tiene de un y mira, tratado ¿no? internacional. De acuerdo.